que ha sucedido en nuestras universidades o en nuestros centros de educación superior. Los hemos convertido en islas. Y como se nos ha obligado a certificar nuestro buen funcionamiento, nuestras carreras y todo, cada vez nos hemos vuelto más islas, pensando que la calidad de la educación superior está hacia adentro de la institución. Tener buenas carreras que estén certificados, tener maestros que estén certificados, tener administración que esté certificada, y nos encerramos en nosotros mismos. No hay carreras que se planteen el futuro. Todas las carreras están planteando planes y programas hechos desde y para el pasado, utilizando instrumentos, fuentes del saber del pasado, y a veces del pasado remoto, ¿no? Un libro de texto recién traducido al castellano, pues pasó por lo menos 4 o 5 años elaborándose, otros tantos para su publicación y difusión, y unos 10 para que se tradujera al castellano. Y entonces eso es la materia de estudio, es la materia de aprendizaje. Y así están prácticamente todas nuestras instituciones de educación superior. Es decir, no estamos pensando en que la era en que vivimos ya exige planteamientos o búsquedas, sino planteamientos nuevos. Al hablar, la palabra me evoca lo que yo sé, no lo que no sé. Cacayago, Río Kuruski, con mal. Quiere decir que aquí oímos, percibimos, pero no evocamos. Si no tenemos la posibilidad de evocar, porque no tenemos comprensión de lo que hay, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo Hacienda, inmediatamente hay evocación, ¿verdad? Si yo digo ricos y pobres, inmediatamente hay evocación, ¿sí? Pero toda evocación trae de alguna manera un proyecto, es decir, algo que nosotros lanzamos y que nos permite por eso comunicar. Si nosotros nos dijéramos solamente las cosas que ya sabemos, pues no evocaría nada. Con esto de la evocación hay un peligro que es permanente en nuestra manera de actuar, que es el reduccionismo. El reduccionismo de alguna manera no sirvió un tiempo para avances científicos. Es decir, el reduccionismo es tomar la parte por el todo. Y claro, nos sirvió. Matemáticas avanzaron mucho por ese reduccionismo, la estadística, ¿verdad? Pero ese reduccionismo nos llevó a generar un fenómeno cultural muy complejo, que es, repito, tomar el todo por las partes, o el pensar que modificando un elemento reducido se modifica todo. Si yo tomo un mapa de México y no me gusta dónde está Baja California, me gustaría más que estuviera en Mérida, por ahí en Yucatán, y así estaríamos más lejos de Cuba, de Puerto Rico, hasta quizás con un puente. El reduccionismo me invitaría a cortarlo de ahí y pegarlo. El sentido común nos haría ver, y no lo hacemos, pues que la realidad no está parcelada. Un árbol ya de suyo es multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, el dar ese paso es sumamente difícil, justamente por el reduccionismo. Y el sentido común nos ayuda muchísimo a que no hagamos ese reduccionismo.
el riesgo de tomar la parte por el todo, ¿no? Y van a ver ustedes qué acostumbrados están, ¿no? Contamos cabezas de ganado, pero nadie se le ocurre por sentido común separar las cabezas del resto, ¿verdad? Pero sí, el Estado lo tomamos como el gobierno se asume como el Estado, la administración se asume como el gobierno y como el Estado, ¿verdad? Yo soy el secretario de, y hablo a nombre del Estado, perdóname, a ti ni te elegimos. Tú no puedes hablar a nombre del Estado. El Estado es mucho más que el gobierno, ¿verdad? Así es que aunque hables a nombre del gobierno, tú no eres el gobierno. Pero así estamos acostumbrados. Y el servidor público pues, también actúa como si fuera el Estado, ¿no? La educación, la escuela, el maestro, el currículum, los libros de texto, hasta los exámenes son la educación, ¿no? Estamos muy mal en educación, salimos muy mal en PISA o en enlace, ¿verdad? Sí, como si la educación fuera eso. ¿Quién define qué es ser humano? Son los grandes cuestionamientos que tendríamos que hacernos justamente ante este nuevo cambio de época. Durante muchísimo tiempo la respuesta al ser humano es ser animal racional, bastó. Y entonces hacerse humano era pasar de ser animal a ser racional, ¿verdad? Entonces, animal racional, uno es humano cuando es racional, pero vimos que esto no funcionó. Seguramente Hitler era muy racional, por eso ganaba batallas. Eisenhower era seguramente muy racional, ¿verdad? Y por eso mató y destruyó a tanta gente, ¿verdad? Entonces, como preguntarse, no basta esta definición de ser racional. Y no es ni más ni menos que su historia. Esa historia que es cada uno es la que nos está haciendo seres humanos. El contenido de la historia sirve. La materia con la que se hace la historia se llama tiempo. Entonces, cada quien tiene su propio tiempo, que es su historia. Pero el tiempo no nada más es lo que ya pasó, es lo que está pasando y lo que puede pasar. Entonces somos pasado, presente y futuro. Entonces, el asumir el pasado como el tiempo que hemos sido nos da identidad con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Las fotografías que tenemos cada uno de nosotros ahí en nuestra credencial, o de más chiquitos, ¿verdad? Cuando la vemos no decimos este fui yo, o este soy yo. Entonces quiere decir que ahí hay un contenido muy fuerte de sentido común, ¿verdad? Que hace que la sustancia que somos sea nuestra historia del pasado. Pero no nada más somos historia del pasado. No nada más vamos a seguir siendo como hemos sido en el pasado. Podemos ser distintos de como hemos sido en el pasado, ¿verdad? Y esa posibilidad de ser distintos de como éramos en el pasado es lo que se llama existencia. Estar, ¿verdad? Salí de cómo era y puedo ser distinto de cómo era, sin dejar de ser quien era, ¿verdad? Esa sustancia tiene una existencia. Esa existencia es justamente en lo que se basa la educación. ¿No? Yo puedo ser distinto de cómo he venido siendo, ¿no? Pero lo curioso no es que puedo ser distinto, sino tengo un futuro que me dice para qué soy distinto, para
que cambie. Y eso es justamente lo que define la consistencia. ¿En qué consisto como ser humano? Pues en el futuro, en ese futuro elegido por mí, diseñado por mí, ¿verdad? Y actualizado en el presente como existencia. Una silla es silla porque es para sentarse, es el futuro, ¿verdad? En el momento que una silla ya no es para sentarse, pues deja de ser silla. Se convierte en pieza de museo, ¿verdad? O se convierte en trebejo, ¿verdad? Lo que le da sentido, lo que le da fuerza de ser, es el futuro. Es para sentarse. Y aquí es donde importa esta visión de la educación permanente. La educación permanente es válida cuando tiene un futuro. Y cuando ese futuro lo va jalando a cada instante hacia el presente. Y llena el instante de su plenitud, de la plenitud de que soy yo. La educación permanente nos permite que conforme vamos trayendo el futuro, vamos descubriendo que el futuro es más allá, es decir, que la manera de ser humanos es más allá que la que habíamos pergeñado, ¿verdad? Y ese es el gran compromiso de la educación permanente, que nunca puede uno decir, yo ya soy todo lo humano que puedo ser, yo ya soy todo lo poblano que puedo ser, yo ya soy nada. Siempre, ni siquiera todo lo científico que puedo ser, todo lo papá que puedo ser, todo lo hermano que puedo ser, todo lo hijo, ¿verdad? Siempre hay más que podemos ser. Y justamente, perdón, que mucho este verbo, exactamente ahí, ese adverbio, ¿no? Ahí es donde reside la fortaleza de la educación permanente, que nos va descubriendo cada vez más nuestra capacidad de ser humanos. Es un proceso de aprender a aprender, aprender a convivir y también aprender a desaprender. Es un reto para que toda nuestra energía que tenemos o que somos, en definitiva somos energía, la encaminemos a aprender a ser nosotros mismos, a no ser lo que otros quieren que seamos, sino a ser nosotros mismos en ese futuro en el cual nosotros participamos. ¿Qué es lo constitutivo de nuestro ser humano? De ser humano. Lo mínimo constitutivo no es la razón. Son las relaciones, la manera como nos relacionamos con nosotros, con los demás y con el entorno, que serán relaciones humanizadoras si nos permiten ser el ser humano que podemos ser. Claro, este ser humano implica conocimientos, por supuesto, implica investigación, por supuesto, implica ejercicio, por supuesto, sí, ¿verdad? Y a esto es a lo que los centros de educación superior no nada más deben estar abiertos, sino deben convertirse en motores de esa transformación social. Si no, no tendremos ni preguntas ni respuestas para esta época nueva que está surgiendo.